Son las 6:35 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos aquí en Noticias Caracol en vivo. La imagen que ustedes están viendo es de nuestro dron de Noticias Caracol en este antiguo armero. Así se ve el antiguo armero cuando pues va cayendo el día. Y por supuesto va apareciendo la noche a través de sus vestigios, sus estructuras y lo que ha quedado tras la avalancha hace 40 años. Lo que ustedes ven al fondo mío es una de tantas casas. Esto es toda la esquina de una de las vías principales de Armero y estas son algunas de las casas que quedan, que también son testimonios. ¿Y por qué son testimonios? Porque decenas de historiadores, biólogos, arqueólogos han venido aquí también a Armero a reconstruir un poco la historia de cómo era ese Armero hace 40 años. Es que estábamos hablando de una de las ciudades, era la segunda ciudad más importante del departamento del Tolima. Y a partir de ahí, pues que se empiezan a recorrer los relatos de la gente que viene aquí a recordar: allí era mi casa, allí era el parque, allí era el cajero, la caja agraria, allí era el JEP, bueno, la Plaza de los Fundadores, la iglesia de San Lorenzo, todos los espacios que hemos recorrido a lo largo de estos días. Estamos en cubrimiento especial aquí en nuestras plataformas digitales en Noticias Caracol en vivo, y la población de Armero, vamos con el primer informe, en 1985 pues gozaba de un gran desarrollo agrícola, sobre todo en los cultivos de algodón y arroz, y por eso muchos coinciden, de hecho le dicen la Ciudad Blanca, que allí nació la fumigación aérea en Colombia. El proceso de tecnificación de la agroindustria atrajo a pilotos alemanes, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los precursores, por supuesto, los precursores de las empresas de aviación. Aquí está el informe sobre lo que era parte de ese antiguo armero en 1985 y su papel en la aviación en el tema de fumigación. Miren. Amanece en el norte del Tolima. El capitán Alfonso Gutiérrez, un veterano piloto de fumigación, empieza su faena. El capitán Gutiérrez llegó a estas tierras un año antes de la tragedia de Armero. En ese tiempo que yo llegué, en Armero ya funcionaban 7 compañías de aviación, casi con 30 aviones. Y ya estaba bien desarrollada, pistas totalmente legalizadas, aviones con todos sus requisitos para un perfecto funcionamiento de la navegabilidad. El trabajo que realiza hoy esta gigantesca máquina, en esa época era tarea de miles de recolectores de algodón, y para curar de plagas los extensos cultivos se necesitaba la aspersión aérea. El capitán Jorge Montealegre es un sobreviviente de Armero. Su bastón y su menuda figura nada tiene que ver con el avesado piloto que fue durante 30 años, pues fue uno de los primeros que escribió la historia de la fumigación aérea en el norte del Tolima. Sus amigos más cercanos le dicen Montini, carga con el peso de los años, pero sus recuerdos están más vivos que nunca. Un agricultor que tenía 3,5 hectáreas de algodón cerca de la granja experimental de Armero. Desesperado con el cultivo, vio aterrizar una avioneta y fue en su jeep. Le dijo: capitán, ayúdeme que tengo un gusanero en el lote. ¿Por qué no me permite subirme en el asiento de atrás y con la bolsa de arseniato de plomo, que era el insecticida que se le aplicaba? Dijo: claro, hagamos la prueba. Y así nace la fumigación aérea en Armero. Cuenta el capitán Montealegre que los primeros aviadores en Armero fueron experimentados pilotos alemanes probados en la Segunda Guerra Mundial. Ese era el capitán Hans Hoffmann, un alemán. Le comentó a otros pilotos alemanes en Bogotá y se vinieron para Armero y organizaron la primera empresa de comunicación que se llama CAITA, Colombiana Agrícola y Trabajos Aéreos. Se llamaba el capitán Guillermo Gasser y el capitán Ernesto Brailer. Eso fue una empresa grandísima. Las viejas fotos dan cuenta del joven y melenudo piloto que recuerda las arriesgadas maniobras que debían sortear debido al rudimentario desarrollo de las técnicas de fumigación. En aquel entonces eran exactamente 70 galones que sacaba la mojarrita y eso era un peligro, por eso se mataba tanta gente.
porque el avión no estaba hecho para eso. Y si usted excedía el peso y el balance del avión en los virajes, ahí tenía la pérdida en viraje y ahí estaba el accidente y muerte. Después de la guerra en Corea, una buena parte de los pilotos extranjeros regresaron a sus países de origen. Allí nació la primera generación de aviadores criollos. Al ver volar tanto avión, los muchachos, los jóvenes, todos nos entusiasmamos con convertirnos en pilotos. Yo fui uno de ellos. Tuve el privilegio de ejercer mi trabajo, de hacer el curso de fumigación y fumigar en mi propio pueblo, frente a ese auditorio que llevo en el alma y en mi corazón, que desapareció porque me quedé sin escenario y sin espectadores. El veterano aviador ya perdió sus alas, pero recuerda cuando hacía sus acrobáticos vuelos por la mitad del pueblo. Unos admiraban su coraje, otros lo consideraban un loco. Resulta que como la gente no tenía vehículo en qué moverse, y en la plaza del pueblo, la plaza de Armero, estaban los taxis urbanos. Entonces uno pasaba en el avión y le hacía señas al taxista para que lo recogiera en la pista. Entonces por eso, si no pasaba bajito, no lo veían, o pensaban que era que estaba dando vueltas mariqueando por ahí. Y resulta que no. Entonces había que bajar bien bajito, entonces había que pasar por la torre de la iglesia, eso era un peligro. Porque la esquina siguiente de la torre de la iglesia era que estaban los taxistas. Entonces había que buscar, entonces arrancaban para la pista a recogerlo a uno. ¿Y cuántos hacían esa pirueta? ¿Solo usted? No. Se me atribuyen a mí una cantidad de cosas, pero no, todo el mundo lo hacía. La avalancha, como a muchos en Armero, le robó su vida, su esencia. Yo en 5 minutos perdí mi pasado, mi infancia, mis esquinas, mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis hermanos, mi patrimonio y casi un brazo y una pierna. Las páginas que escribieron los viejos aviadores fueron tan importantes en la historia de Armero que fue uno de estos pilotos, el capitán Fernando Rivera, quien le contó a Colombia su tragedia. El capitán Fernando Rivera, tenía una programación para acá, para la zona norte, Carmelita y zona de Armero, y se vino a hacer sus trabajos común y corriente, normal, una labor diaria, y llegó y vino a... 6 de la mañana aproximadamente. 5:30 de la mañana, 5:45, y él llegó, fue a buscar el lote y vio el tiempo totalmente descompuesto, que estaba con bruma, que había cenizas, no pudo encontrar el lote, y al ver esa situación, que todo ya apuntaba sobre Armero, él se fue a mirar, se fue mirando por la carretera, siguió por la carretera y llegó cuando vio era que Armero había desaparecido. Esta fue su conversación la mañana del 14 de noviembre con el periodista Yamid Amad de Caracol Radio. Pues que Armero quedó arrasado casi el 100% quedó arrasado Armero. Sí, ¿a qué horas tuvo usted la visión sobre Armero? Más o menos a las 6 de la mañana. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Ellos son los últimos pilotos de esta parvada de los 80. Son el testimonio vivo de la historia de la fumigación aérea y los años dorados de Armero. El capitán Gutiérrez sigue dando la lucha en su Piper 260 que vuela rasante en los campos del norte del Tolima. 6:44 aquí en Noticias Caracol en vivo, una llamada que tenía sin duda alguna una documentación histórica y que nosotros de las nuevas generaciones que no hemos podido vivir esa época de 1985, pues a través de esa llamada nos ha quedado retratada lo que fue también un poco de la tragedia de Armero. La polémica sobre si se pudo evitar esta tragedia ha sido pues tema de muchos debates. ¿Hubo negligencia del Estado? ¿Estábamos preparados para un hecho semejante? ¿Se subestimaron los informes de los especialistas? ¿Era impensable la magnitud de la emergencia? Inclusive cuenta la historia que organismos internacionales advirtieron, también geólogos de la época advertían lo que iba a pasar tras la muy densa caída de ceniza y lo que estaba pasando en el volcán Nevado del Ruiz. Pues aquí está el informe precisamente sobre esa polémica. ¿Qué tanta responsabilidad estatal
no solo en la prevención, sino en la atención de la emergencia hay? Aquí les informamos. Eso fue un crimen de Estado. Porque a Armero llegó mucha gente importante que iban hasta allá, hasta los sitios, lo visitaban y decía, esto está con mucho peligro. La verdad, Armero tuvo todo para evacuarlo. El dolor de los sobrevivientes de Armero quizás no desaparezca nunca y siempre tendrán en su corazón una pregunta. ¿Se pudo evitar tantos muertos en esta tragedia? El profesor Gustavo Wilches Chauz, quien ha dedicado su vida al estudio del manejo del riesgo por geoamenazas, piensa que en 1985 existía suficiente información para que los funcionarios de la época tomaran decisiones para atenuar la tragedia. Por supuesto que se pudo evitar. Yo estaba trabajando en el SENA en esa época antes. Hicimos una serie de eventos, uno en Ibagué, uno en Popayán, y era precisamente advirtiendo lo que podría pasar en Armero si hubiera una erupción. Y resulta que en ese momento el entonces ministro de Minas dio la orden de que había que suspender eso, que no había que crear más pánico. Belisario Betancur era el presidente de la República, Iván Duque Escobar, el ministro de Minas, Eduardo Alzate García era el gobernador del Tolima. Por eso el profesor Wilches Chauz asegura que los desastres no son naturales, son consecuencia de una mala gestión del riesgo. Una de las insistencias de por qué hay que quitarle el apellido naturales a los desastres es porque es una forma como de ocultar responsabilidades. Como usted sabe, ya asentamientos humanos habían sido destruidos 2 veces antes en el mismo sitio donde por tercera vez construyeron Armero. Y ya con todo esto... Abraham Salazar es ingeniero hidrólogo y por esos días miembro del Comité de Emergencia del Tolima. La semana anterior a la erupción yo subí al Nevado, bajé el domingo 10, pasé por Armero y llegué a Ibagué, pero muy preocupado porque efectivamente había tomado unas fotografías del resquebrajamiento que tenía el glaciar, ya era muy evidente. Recuerda que hasta el día de la tragedia se reunieron para trazar un plan de evacuación del pueblo. Ese 13 de noviembre, miércoles, nosotros se había citado a la reunión del comité técnico en la sede de la Cruz Roja en Ibagué. ¿A qué horas? 6 de la tarde. Nosotros cuando llegamos a la reunión pues no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo allí en el volcán. Pero la cuestión es de que esa reunión duró de 6 a 8 y ese día la Cruz Roja presentó un estudio que venía desarrollando desde hacía unos meses atrás. Cuántos hospitales habían, cuántas enfermeras, cuántos doctores, cuántas camas, bomberos, cuántos policías, batallones, las vías para poder evacuar. Fue un estudio para el manejo en caso de que hiciera erupción el volcán Nevado del Ruiz, que se presenta prácticamente a la hora que salimos de la reunión a las 8 de la noche, 1 hora antes de que el volcán hiciese erupción. En ese momento nadie podía sospechar que 3, 4 horas más tarde Armero ya no existiría. Para nosotros fue muy impactante porque salimos de la reunión para nuestros hogares y al otro día, muy temprano, nos fueron a buscar que con Armero había desaparecido. Pero ¿cómo así? La noche anterior estábamos viendo el plan de manejo y de evacuación y casi aproximadamente 1 hora después el volcán hizo erupción. 3 horas después habían más de 23.000 personas muertas y al otro día por la mañana un pueblo entero había desaparecido. Era esto de no creer. Aunque el volcán entró en actividad en 1984, solo hasta en septiembre del siguiente año fue tomado en serio, recuerda Marta Calvache, en esa época una joven geóloga con estudios en geotermia y años más tarde una de las vulcanólogas más reconocidas del país.
hubo una erupción el 11 de septiembre, cayó ceniza en Manizales y digamos que ahí sí toda Colombia supo algo del Nevado del Ruiz. A raíz de eso, el Ingiominas, con la información que ya había de estos número de erupciones que había en esos estudios, elaboró en un tiempo récord la primera versión de lo que hoy se llamaría mapa de amenazas. Que ese documento lo que decía es, mire, estos son los ríos, por aquí pueden bajar estos flujos de lodo y Armero está ahí, ¿no es cierto? Calvache, que años después se convirtió en la jefe de geoamenazas del Servicio Geológico, dice que el tiempo era corto y no era fácil explicar este tipo de fenómenos naturales, porque para la gente del Tolima, el Ruiz era algo muy lejano. Yo me acuerdo que se hacían algunas charlas desde antes del mapa, después del 11 de septiembre, digamos, más gente y organizaciones querían escuchar más de lo que uno sabía. Y llegar a la parte de Tolima y Armero, como que a uno lo oían hablando del Ruiz, y como la gente no era ni mucho menos, digamos, como que muy inquisitiva, pero uno sentía, oiga, usted debería estar en Manizales, el Ruiz es el de Manizales, ¿qué tiene que ver con nosotros? Había un escepticismo ante un eventual desastre en los funcionarios del orden central, y en Armero, su alcalde también vivía momentos de angustia porque nadie lo escuchaba, recuerda el entonces concejal Jorge Montealegre. Eso fue, pues, dramático ese día porque nosotros hicimos reuniones extraordinarias del Consejo con el Comité de Emergencia, que es la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Consejo, el alcalde, el comandante de la policía, el cura y el comandante de bomberos. Y resulta que llamamos al gobernador y el tipo nos tiró el teléfono, al Alzate García. Dijo, no, eso es una vaina jaramillista, no pasa nada. Tampoco pasó nada ese día como a las 9 p.m., cuando la operadora de Patiburrí, corregimiento de San Pedro en la parte alta de la montaña, alcanzó a llamar al comandante de los bomberos para advertir que bajaba una avalancha. Según su hija, no lo escucharon. Y se fue para la alcaldía. Entonces mi papá dijo, yo voy a tocar la sirena. Entonces le dijeron, si usted toca la sirena, lo metemos a la cárcel, porque eso puede generar un momento de pánico y puede suceder una tragedia más grande. Eran otros tiempos y era muy complejo tomar decisiones sobre un mapa de riesgos que advertía una inmensa avalancha. Aún hoy, con todas las herramientas tecnológicas, sigue siendo complejo, dice Marta Calvache. En algunos hasta decían, eso es irresponsable sacar ese tipo de mapas, ¿no es cierto? Porque tampoco se sabe cuándo va a ser la erupción. El volcán está dando unos indicios, puede ser que sí haga erupción, puede ser que no haga erupción. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Cuando yo hablo de millones de metros cúbicos de material, millones, ¿cómo yo lo incorporo, no es cierto? Y lo primero, ¿le creo o no le creo? La avalancha llegó al pueblo y las cifras son impresionantes. Este es el informe del IMAT, antiguo Instituto de Hidrología y Meteorología, hoy IDEAN, que en 1988 hizo el modelamiento hidráulico que explicó la dimensión del evento volcánico. Esta avalancha baja con un caudal aproximadamente de 23.600 metros cúbicos por segundo. Era el caudal. O sea, casi 10, 11 ríos Magdalenas de Girardot. La velocidad era de 8 metros por segundo y la altura era de 44 metros. Con una altura de esas y a una velocidad prácticamente de 25 kilómetros por hora, pues todo lo que iba encontrando, todo lo derribó, y lo que dejó en pie la primera avalancha lo terminó de tumbar la segunda, y por eso cuando llegamos a Armero no había ni una casa, ni la iglesia, ni los edificios, ni las postes de la luz, no había absolutamente nada, era como ver un desierto. Al final, ningún funcionario del Estado fue responsable por las omisiones. El alcalde falleció con los suyos en la tragedia. El único que se sometió a un juicio moral de sus paisanos
fue el comandante de los bomberos que perdió gran parte de su familia, pero logró sobrevivir. La gente lo culpaba porque le decían palabras groseras, porque que él no había hecho nada por el pueblo. La gente era como un resentimiento hacia él. Me dolía porque él lo había perdido todo, Pero bueno, yo digo, yo entiendo a la gente, porque esto ha sido un dolor muy grande, muy grande. Una dolorosa lección que aprendió el país. Todos los expertos consultados coinciden en que Colombia no es la misma. Hoy conocemos la vulnerabilidad del territorio y se debe manejar el riesgo para que no se convierta en amenaza. Así no se repetirá otro desastre como el de Armero. 6:56. Mire, sobre estas estructuras que ustedes están viendo a través de nuestro dron de Noticias Caracol, la gente aquí también, la comunidad, pues está pidiendo que sea precisamente una construcción de memoria. Esto es apenas solo una parte de esta casa que están viendo a mis espaldas y que por supuesto ustedes la ven a través de esta toma, cómo esa construcción de memoria, lo que queda marcado, cómo las familias inclusive se volvió en un sitio de oración para los sobrevivientes también y familiares de seres queridos que perdieron aquí a su mamá, a su padre, a su hijo, sobre la tragedia hace 40 años y cómo vuelven a reunirse sobre ese predio que alguna vez habitaron, como este, entran, recuerdan, marcan sus casas con el nombre de los seres queridos que fallecieron en esta avalancha hace 40 años, inclusive les hacen homenajes con placas y dejan retratados también lo que fue esta tragedia, esta catástrofe natural, que sin duda alguna sabíamos antes de venir que era la peor de la historia de nuestro país. Pero Catalina, créame que cuando uno viene acá, aterriza con las historias y los testimonios que hemos tenido, lo que fue esta tragedia hace 40 años. Sí, Juan Camilo, justamente eso quiero preguntarle. Antes un dato, mire, el próximo 27 de noviembre se presentará ante el Consejo Nacional de Patrimonio esa propuesta para declarar las ruinas de Armero como bien de interés cultural para la nación, lo que usted hace poco decía, pero muy rápidamente, Juan Camilo, quiero que nos cuente, usted hace parte de esta nueva generación, cuéntenos qué es lo que más le ha impactado de esta tragedia allí en Armero, de esos testimonios que usted ha escuchado, de esas historias de vida, de lo que usted hoy está viendo allí. Cata, son los niños perdidos. Yo no había visto en un testimonio tal negligencia del Estado para esa época como el tema de los niños perdidos. La falta de protocolo para manejar a los niños que no encontraron nunca hace 40 años y no encuentran, hoy ya son hombres y mujeres mayores y no encuentran a su padre, a su hermano, inclusive madres que siguen buscando a su bebé que se les soltó hace 40 años bajo el lodo. Y inclusive también historias que por cuenta propia, 30, 35 años después vinieron a reencontrarse con su hijo, como era el testimonio que tenía nuestro director Juan Roberto Vargas allí en la emisión del mediodía. Yo creo que es el tema de los niños perdidos, obviamente uno tiene temas de sobrevivientes también, cómo relatan minuto a minuto lo que fue permanecer 2 días, 3 días bajo el lodo. Pero ese libro rojo precisamente que se develó aquí en Armero, que se va a poner a disposición del Archivo General de la Nación y donde ojalá se cuente la verdad. Aquí no se ha contado toda la verdad y que se cuente dónde están esos niños, sus familiares puedan buscarlos y encontrarlos y allí se devele, por supuesto, lo que contiene esta información de este libro rojo. Agradecerle a toda la producción, por supuesto. Cerramos este cubrimiento en Noticias Caracol en vivo. Gracias. Este Armero 40 años y por supuesto ustedes siguen en este cubrimiento especial en la emisión central de Noticias Caracol. Primero la gente. Nosotros nos despedimos de este hermoso departamento, desde el departamento de Tolima.